a mí, vuelve a mí. Perdóname, mi amor. Mi vida, perdóname, mi amor. Ay, tranquila, mamacita, tranquila. Diosito, ¿por qué? ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué mi bebé? ¿Por qué mi bebé? Tranquila. Mi bebé. Nuestro bebé, nuestro bebé, mi bebé, mi bebé. No, Diosito. No, no, no. Respira, respira. Me estoy sintiendo un poquito mal. No. Ven. A ver, cuidado. Por favor, vamos a llevarla a la recámara. Ay, dale la recámara. Hay que buscar alcohol. ¿Cuándo murió? ¿Cómo? Por ahora es todo lo que sé, patrón. Está bien, Tigre. Llámame en cuanto sepas cualquier cosa, algo más. Me necesitas, Nuria. Ahora no me rechaces, no lo hagas, por favor. Rosy, consígueme un vuelo a Ciudad Juárez, el próximo que salga, ¿me oíste? Pero si la junta de accionistas va a empezar en un ratito, justo aquí le traigo los temas a tratar. No, reprográmala para otro día, no sé. Me necesitan en Ciudad Juárez. Voy por trabajo, ¿sí? Voy a mi casa, tengo que hacer una maleta y por favor mándame el ticket. Está bien. Nos da muchísimo gusto que hayan venido hasta acá para conocer nuestras instalaciones. En esta ocasión hemos preparado varias actividades para que se diviertan. Pero bueno, me imagino que después del viaje deben estar cansados y hambrientos, ¿verdad? ¿Por qué no dejan sus cosas y pasan a la mesa a servirse todo lo que quieran? Hijo, ve con ellos. ¿No quieres ir? Mi amor. Hola. ¿Qué haces aquí? Vine a ver el desmadrito que te armaste, mi güero. Mira nomás. El barrio entero llorando un morrillo que no es el morrillo. A alguien tenía que enterrar. La neta, ni yo me hubiera aventado ese tiro. Mira que agarrarte un chamaco muerto y chamuscado. Por eso cuando yo vuelva a ser policía, yo voy a dar las órdenes y tú vas a obedecer. Un cafecito. Rosy, comunícame con Braulio, por favor. ¿Qué? ¿Cómo que se va a Ciudad Juárez? No te preocupes, yo le digo. Braulio, ¿Amelia no te ha perdonado? ¿Y tú te vas a Ciudad Juárez? Mamá, surgió algo importante. Tengo que... Mira, ¿sabes qué? Haz lo que quieras. Pero si la empresa se va a pique, va a ser por tu culpa. Yo no tengo más cabeza que cuidar la salud de tu padre. ¿Qué insiste en seguir trabajando? Pero tú sabes lo que haces, ¿verdad? Mamá. ¡Hey! ¿Cómo te llamas? Nuria. Nuria. Ya sé que dijiste que no tenías hambre, pero esta galleta está deliciosa. Tiene un ingrediente secreto. ¿No lo quieres probar? ¿Qué tal? ¿Te gustó? ¿Por qué no vas a la mesa y agarras más? Y así convives con tus amiguitos. No son mis amigos.
Casi ni los conozco. ¿Cómo? ¿Llevas muy poco en el centro? Pues sí, llegué hace nadita. Solo conozco a Carlitos y a Manuel. Ah, pues, si quieres, podemos jugar nosotros dos. Hay juegos de mesa, rompecabezas. Hasta podemos jugar al futbolito. Soy muy buena, ¿eh? Yo también, ¿eh? No. ¿Seguro? Muy seguro. Te apuesto. ¿Qué apostamos? 2 galletas. 2 galletas. 2 galletas. Va. Hubiera preferido visitarte en tu casa, pero ni siquiera sé dónde estás viviendo. Tú siempre tan misterioso. No es ser misterioso, simplemente que mi apartamento no es de tu estilo. Sé que no te va a gustar mucho. ¿Conoces a este hombre? Rosendo Olmedo. Sí, un poco. Es un empleado del almacén. Encontré esa tarjeta en casa del tipo que encontré en Ciudad Juárez. Uno de los asesinos de Alicia. Quiero saber qué tiene que ver Rosendo con ellos. Pero, ¿qué interés tendría? Justamente lo que necesito saber. Y para eso estás tú. Lo que sea. Necesito trabajar en el almacén, pero sin que se sepa que soy un cepeda. Ay, mamita. Ay, gracias a Dios ya te está regresando el color, mi amor. Chelito te va a traer un tecito. ¿Cómo te sientes? Me hubiera lanzado de ese puente, tía. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Cuál puente? No. Ay, no, Virgen Santa, no. Ay, no. No digas eso, por Dios santo, no. Solo quería estar con mi bebé. Quería estar con él. Justo un segundo antes apareció él. Tranquila. Estoy aquí contigo, ¿sí? ¿Quién es él? No te muevas. No sé. Lo he visto antes, pero no sé cómo se llama. Un ángel, mi amor. Un ángel que te mandó Diosito para que no cometieras esa locura. Si Diosito quiere que siga viviendo, ¿por qué me quitó a Andrés? ¿Por qué me quitó a mi bebé? ¿Por qué me lo quitó? ¡Ay! Te dije que era buena. Muy buena. Es mi turno. Yo también quiero jugar. Vamos. A ver. ¿Y estos dibujos? A los niños de la fundación les encanta hacer dibujos. ¿A ti te gusta dibujar? Sí, y a mi amigo Diego también. Antes de venirme me hizo un dibujo bien chido de él y yo juntos. Es mi mejor amigo. Ay, seguramente es un niño igual de encantador que tú. No, Diego es grande. Él fue quien me encontró y me cuidó mientras estuve en el hospital. ¿Te encontró? ¿Dónde? Pues me atropellaron. Él me salvó la vida y yo se la salvé a él. ¿Ah, sí? ¿Cómo? Pues no sé, eso siempre dicen. Si tu amigo Diego dice que tú le salvaste la vida, es seguramente porque así fue. Ah, mira. A ver, aquí debe de estar. Mira, este es el dibujo que me hizo Diego. Por si me sentía triste, me lo pusiera cerquita del corazón. Está precioso. ¿Y esta niña quién es? Es su hija, pero está de viaje. Cuando me la presente, seguro va a querer ser mi amiga también. Seguro. El flaco obviamente está conectado con Caras. Ahora hay Caras, Rosendo, todo esto. ¿Qué tiene que ver Rosendo en todo esto? ¿Qué hace la tarjeta de si la llevó él o la llevó alguien más? Dudo que Rosendo tenga algo que ver con el atentado. Entonces, ¿quién nos está ocupando? ¿Pareces policía? Ya sé.
¿Estás seguro de querer entrar como gerente regional de los almacenes? Siento que te puedes exponer demasiado y lo que quieres es que nadie sepa de ti. Y Rosendo sí debe saberlo. Es un lambiscón, pero sabe quiénes son las personas más importantes de la empresa. La flaca me contó que la persona que los contrató fue un ejecutivo de la empresa. Si Rosendo no es ese ejecutivo, entonces ¿quién es? Quiero el nombre de la persona que me ocupó. Entonces te tienes que hacer muy amigo de Rosendo para que confíe en ti. En eso estoy. Por eso hay que hacer las cosas desde adentro. Así que ese es el tipo que me robó a mi familia. Pues ni crean que me van a quitar a mi Danita. Celia. Celia. ¿Tú qué fregados haces aquí? ¿Me estás siguiendo o qué? Bueno, pues ¿qué esperabas? Estás poniendo el cuerno con el cuate ese del banco y aparte te llevas a mi hija. ¿Qué querías? ¿Que me quedara cruzado de brazos o qué? Si estoy con Ezequiel, es para que Danita no se muera de hambre. Y antes deberías agradecerle porque se hace cargo de los gastos de tu hija. No, Celia, no. Dana no va a vivir con ese hombre. Dale, Celia, tú sabes cuánto amo a Danita. Tengo derecho a estar con ella. Ay, está bien. Esta noche te la llevo para que la veas. Bueno, ándale, vete. Tengo una reunión con marketing, pero quédate aquí. Si quieres, cuando termine, vamos a tomar algo. No, gracias, te lo agradezco. Tengo cosas que hacer. Pero quiero pedirte que por favor esto quede entre los dos. Claro. Tal vez deberíamos incluir a Braulio. Te ha estado apoyando mucho, no creo que se niegue. Yo prefiero no llenarlo con más cosas. Tiene suficiente con su divorcio. Y eso sí que... Además, esta es mi lucha. Por favor, que quede entre los dos. Ok, lo que tú quieras. Será nuestro secreto. Gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. La verdad, pensé que Juan no se iba a adaptar en este viaje. Es un niño muy retraído. Pero algo me llamó la atención. Mencionó mucho a un tal Diego. Claro, es el hombre que lo encontró inconsciente en la calle y lo llevó al hospital. Lo cuidó como si fuera su propio hijo. Nunca se despegó de él. Por razón le tiene tanto cariño. ¿Y ellos? ¿Quiénes son? Dijiste que no tenías papás. Pues, los que me van a adoptar, quiero que me lleven a la playa. Nunca he visto el mar. ¿Y ustedes? A lo mejor, antes de que me abandonaran mis papás, me llevaron y se me olvidó. Si te abandonaron como a nosotros, no creo que te hubieran llevado a la playa. Sí, es cierto. Oigan, hagamos un trato, ¿va? Al primero de nosotros tres que adopten y que convenza a sus papás adoptivos para que los lleven al mar, invita a los otros dos, ¿va? Dale. ¿Y de los papás no sabemos nada? Pues Juan nos comentó que fue abandonado. El problema es que aún no ha recuperado totalmente la memoria y sus recuerdos son como confusos. ADN no confirmado, lo sabía. Martínez, a mi oficina. Jefe. Bermúdez.
¿Qué chihuahua estás haciendo en mi oficina?